Ahí estamos Sí. grabando. No estoy, a ver, no estoy pudiendo compartir, Diego. Sí, está grabando ahí. Pero no puedes dejar Ah, compartir aparte. perdóname. Pará. Bueno, te hago anfitrión y después volvemos para atrás. Ahí está. Dale. Ahí está. Hola, buenas tardes, chicos. José, ¿cómo estás? Justo Hola, saliendo, ¿no? hola José Luis. ¿Cómo va? Bien. Bien, bien. Ian, vos tenés que, el proceso es así, mientras esto abre, porque va a tardar unos segunditos. El proceso es así. Vos tenés que darle la entrada al sistema, vos tenés que tener bien en claro en dónde vas a trabajar, dónde vas a operar. Por ejemplo, I igual a 2, y la salida que sea, el nivel del tanque, ¿sí? I igual a 2, I igual a 3. Entonces, lo primero que tenés que averiguar es cuál es la entrada que te va a llevar al sistema ese. O sea, vos lo que tenés bien en claro siempre es cuál va a ser tu punto de operación. Pero lo que no tenés en claro es cuál es la entrada que te lo lleva. Si yo te digo, soy el dueño de la fábrica y te digo, mira, Ian, necesito controlar que el nivel de este tanque esté en 2 metros. Bueno, vos no sabés cuál es la apertura de la válvula o el caudal de entrada que te va a llevar el tanque a 2 metros. Tenés que investigarlo. ¿Cuál es la entrada? Bueno, ¿y eso cómo se hace? Justamente son métodos empíricos probando. Vas probando. Pones 1, 2, 3, 4, 5, 10 y vas tanteando, ¿viste? Un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Entonces, a ver. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Sí, se ve. Entonces, eso es lo primero. Vos te fijás cuál es el punto de operación con el cual querés trabajar y averiguás cuál es la entrada que te lleva el sistema ahí. Ese es el punto cero, sería, el paso cero. Una vez que tenés la entrada, o sea, que ya tenés un par entrada y salida de operación, ahí tenés que prestar atención. Ahí lo que tenés es la U0 y la I0. Sí. Si tenés la clase por ahí o estuviste estudiando, es U0 e I0. Eso es la entrada que me va a llevar al punto de equilibrio. O sea, la U0 es la entrada, la I0 es el punto de operación, perdón. Ah, ok. Entonces, una vez que tenés esa dupla, ¿sí? Ese par de valores, bueno, lo que tenés que hacer al sistema es pegarle un poquito para ver cómo se comporta, para ver justamente cuál es el sistema lineal que se parece a ese. Entonces, lo único que haces es, una vez que ya lo llevaste al sistema a ese punto, le pegás un poquitito. Que en lenguaje, en diccionario de las clases es incrementar un 10% la entrada a la U0 o un 20%. ¿Y por qué un 10 o un 20%? Porque vos no asumís la linealidad del sistema. Vos decís el sistema no es lineal. Entonces lo jugás un poquito por acá, no así. Un poquito, o sea, acá y le pego un saltito. Entonces en ese saltito vas a ver la respuesta así. Por ejemplo, en el ejemplo de acá, bueno, tenés que correr, ¿no? Las constantes estas. Ahí me tiró varios errores porque no había corrido nada. Estaba como pensando un segundo, ¿no? Ahí está. Fíjate, Ian. Vamos a mirar la primera parte de este ensayo. Vos tenías que controlar el tanque en 6. Sí. No, sí, tenías que controlar el tanque en 6.
Perdón, este ejemplo lo que está controlando es el caudal de salida, no la altura. Había que controlar que el caudal de salida sea 6. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer es, yo te digo, Iam, yo soy tu jefe y necesito que el caudal de salida de este caño esté en 6 litros por minuto. Bueno, vos tenés que fijarte cuál es el caudal de entrada para que el de salida sea 6 litros por minuto. No lo sabés. Entonces yo lo que hice antes de empezar la clase, me fijé cuál era el caudal de entrada, el azul, que iba a hacer que el de salida, amarillo, sea 6 litros por minuto. Y yo probé con 1, probé con 2 y me di cuenta que si quería 6 en la salida, tenía que poner 6 en la entrada. ¿Ves? Entonces puse el caudal de entrada, el azul, lo puse en 6. Entonces, ahí fijé la entrada para obtener la salida que yo busco. Cuando eso se estabilizó en 20 segundos, 20 minutos, lo que sea, las unidades que correspondan, cuando eso se estabilizó, le pegué un salto. Sí. Le pegué un salto de un 10%. Fíjate que de 6, siempre es la entrada, es el azul. Fíjate que de 6 me voy a 6,6. Bueno, y el sistema respondió con la amarilla. ¿Ves que yo le pego el saltito a la entrada, tac, y la salida se al rato? Sí. ¿Por qué al rato? Porque el sistema tiene retardo. ¿Por qué tiene retardo? Porque tiene que tener retardo. Si no tiene retardo, no apliques este método. Porque una de las hipótesis es el sistema es aproximable con esta estructura, ¿viste? K por E ala sobre. Entonces el sistema obviamente tenía que tener retardo. Bueno, si vos este es un sistema no lineal, pero no lineal muy lineal, ¿sí? Muy fácil, porque por cómo es, bastante pavo. Pero vos podrías tener, como tenés en la práctica, esto. A ver. Ves que agarro una función de transferencia, ¿eh? Una Sí. función de transferencia cualunque, una transferencia normal. Y acá ponemos una K, por ejemplo, le ponemos 2,5 dividido 0,23, 1. Y a eso le agrego un retardo. Porque le tengo que poner un retardo. Si no tiene retardo, las cosas van a empezar y a hacer cosas raras. No sé, porque le pongo 2 segundos de retardo. No sé. A ver, entonces de acá, ¿cuál querés que sea el punto de operación, Jan? Lo que te va a decir tu jefe. Quiero controlar este sistema con una salida en ¿cuánto? De elegir un número vos, tipo de magia. Lo hacemos. 3. 10, 3. 3, 3. Te morís si hago así, saco un 3 de la lengua como hacen los magos. Mirá, viste que hacen un truco los magos que decís un número y sacan. eh, Sí. bueno, no sabía que ibas a decir 3. Vos tenés esto y vos dijiste 3. Pero vos no sabés cuánto te lo ponés acá para que el sistema tuyo valga 3. Entonces arrancás. Probé con 1. Esperá que. Déjame hacer una cosa acá. ¿Ves? Ahí le mandé un 1 y me dio un 2,5. Y bueno, le tengo que dar un poquitito más. Vamos a poner, si le pongo 2 me va a ir a 5. Si le pongo 1,25. A ver.
Ve, ahí se fue un poquito más de 3. Ujú. Se fue a 3. Bueno, entonces será 1,1. 1,2, qué sé yo, 1,2. Más o menos, ahí está, ¿ves? Sí. Bueno, entonces, vos lo primero que tenés que hacer es estabilizar ese sistema en 3. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, en vez de arrancarlo en 0, lo arrancamos en 1,2. Y después de 50 segundos, hacemos 1,2 más 0,1 por 1,2. Le sumo un 10% a la entrada. ¿Ves? Sí. ¿Sí? O sea, lo hago sacar directamente del valor de U0. Mirá. Ok. Y después de 50 segundos, espero que se estabilice y después de 50 le pego otro saltito. Bueno, mirá lo que pasó. Hago un zoom vertical acá para que se vea bien. Fíjate que arranca con 1,2 y se estabiliza en 3 después de un ratito. ¿Ves? Más o Sí. menos en 5 segundos se estabiliza. Y yo lo dejé estabilizar pleno y después de un rato largo, o sea, obviamente podés reducir ese tiempo, no tenés que esperar todo ese tiempo porque ya está recontraestable. Y después de un ratito le aumenté un 10% y a partir de acá ya empieza tu análisis. Fíjate, el escalón lo ejecuto cuando estoy en 50. La planta responde cuando está en 52. Ahí tengo T0 y T1. Y bueno, y después tiras la recta y haces todo eso y empezás a obtener los valores del método empírico, de la curva de reacción. Y si es lo mismo con el método de oscilación, exactamente lo mismo. Para hacer el método de oscilación, lo que tenés que hacer es plantear un esquema. No lo hago así, pero te muestro que cambia el enfoque. Que cambia el enfoque, que el método de curva de reacción es a lazo abierto y el método de curva de oscilación es a lazo cerrado. En donde, espera, porque de oscilación no dije nada, parece que siempre hablamos del mismo. Pero bueno, te lo muestro más o menos lo que tendrías que ir haciendo. Acá hay varias cosas que uno no las dice para ver si ustedes las piensan, pero el método curva de oscilación, aprovechando que está grabado la clase, tiene varias cosas que no las dice. Uno, lo primero que tenés que, el método es a lazo cerrado, justamente lo que propone el método de curva de reacción es ir ajustando esa ganancia hasta que el sistema oscile. Por ejemplo, ahí está en 1. Y esto lo tienen que conectar ustedes con lugar de raíces, con todas esas ideas. O sea, ajustar esta ganancia hasta que el sistema oscile quiere decir que en algún lado el sistema lo estoy haciendo cruzar. Vamos a mirar el Nyquist por el -1. Porque está alcanzando la estabilidad crítica el sistema. Si yo miro el Nyquist, ¿se acuerdan que siempre le decimos cómo es el Nyquist de un sistema que tiene retardo? Y ustedes, primero se los expliqué yo y después lo contestaban, hace una espiral. Bueno, hay una ganancia que va a hacer que esa espiral pase justo por el -1. Que este sea el -1 y que el espiral lo vas a enganchar por acá. Entonces, este cruce del espiral por -1 te está llevando el sistema, no es ni estable ni inestable, es críticamente estable. ¿Qué quiere decir? Oscila un poquito más, crece, un poquito menos, se estabiliza. Bueno, conectemos cosas, démosle sentido a las cosas. Bueno, ahí puse 1. Inestable. ¿Ven? Entonces pongo 0,1. Estable. Entonces ponés 0,2. 25, no sé. Y esto te lo estoy mostrando, Ian. Vos no me preguntaste por ninguno de los dos métodos en particular, pero te muestro que es un poco así la búsqueda. Antes es con la... ¿Ves que ahí se está haciendo más oscilatorio?
Porque Sí. me estoy acercando a que el Nyquist pase por el -1. Bueno, así vas buscando. Lo que yo te dejo, a ver si alguno quiere pensarlo, ahí lo inestabilicé, o sea, es 0,4, es por... Me da bronca no encontrarlo rápido. Ahí va queriendo, ¿no? O sea, está entre 0,4 y 0,5. Cada vez, pero nadie me está preguntando cuánto puse acá. ¿Cómo ese valor no va a afectar? ¿Por qué no va a afectar? La dinámica oscilatoria, porque ese valor está haciendo la suerte de una referencia. Está haciendo las veces de una referencia. Y yo al modificar esta ganancia de acá, cambio la dinámica del lazo cerrado. Entonces esa dinámica oscilatoria no depende de ese valor. Lo único que está haciendo ese valor es subir las cosas o bajarlas. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un lazo que está oscilando así, pero en tu oscilación en la simulación se te va -1 a negativo, bueno, te podés tener un caudal para allá. Entonces lo que te está diciendo es subí este valor para llevar la oscilación para arriba. Bueno, piénsenlo. Me parece que hay un buen pantallazo acá. Repaso, pantallazo, no sé. De última ya me lo mandás por mail o lo vemos la clase que viene. Así, Diego, porque Diego tiene bastante teoría que esto se acumuló un buen choclo y me Bueno, parece... bueno, gracias. ¿Alguna consultita rápida así, quick? O si no, ya está. Listo. Vamos a la teoría. Estás muteado, Diego, ¿eh? Ahí Perdóname. está. No, decía que si queda un ratito a lo último, de espacio, seguimos con la consulta. Bueno, me tenés que hacer anfitrión, voy a compartir. Fíjate si puedes compartir ahí, pero pará, porque no sé dónde está el chat acá. Sí, yo puedo, ¿eh? Bueno, si querés que te Perdón, haga. perdón. Ahí encontré para hacerte anfitrión. ¿Te hago anfitrión así está bien? No, no, pero ya está, sí puedo compartir. Listo. ¿Ven ustedes la pantalla, Sí, sí, sí. Listo, bueno. Bueno, lo último que vimos y lo que vieron con Demian en la práctica fue el tema de la ubicación de polos, es decir, diseñar un controlador de manera de que ubique los polos al lazo cerrado en el lugar que nosotros hemos elegido, ¿está bien? Hemos visto qué órdenes elegir del controlador para que eso tenga siempre solución y siempre encontremos una solución. Vimos en teoría cómo es el método, cómo se resuelve, lo vieron con Demian también en práctica. Vimos los casos, digamos, particulares, como forzar soluciones, es decir, si quiero un integrador en el lazo, cómo tengo que hacer para que el controlador lo contenga y lo incorpore. Si quiero cancelar polos y ceros que son estables, cómo se hace y para qué, cuál es el fin. Después vamos a entender un poquito más por qué a veces es necesario cancelar esos polos y ceros estables. Así que a veces el método lo que nos permite es entonces encontrar un controlador para ubicar los polos en el lugar que nosotros querramos. Bien, ahora vamos a seguir un poquito acá con la teoría y después vamos a ver en las próximas filminas que son a continuación, vamos a entrar en lo que se llama limitaciones de diseño, en lo que nos vamos a ver que en realidad no podemos poner los polos en cualquier lado, sino que el lugar donde podamos poner los polos va a estar limitado en función en función de los actuadores, en función de los sensores, en función de las perturbaciones, en función de algunas cuestiones que tenga la planta, como ser retardo, polos inestables, cero de fase no mínima. Bueno, todas esas cuestiones nos van a ir acotando el lugar donde yo puedo ubicar los polos al lado cerrado. Matemáticamente vimos que lo podemos ubicar en el lugar que nosotros querramos, que es libre, pero ahora vamos a ver después, más adelante, después de esta clase, que vamos a ir estudiando cuáles son cada una de las limitaciones que nos van a ir acotando un poco el tema de dónde ubicar los polos. Entonces, continuando con lo que vimos la clase pasada, vamos a hacer como una mezcla, digamos, con el control de PID. Ustedes se acuerdan que
cuando empezamos esta segunda parte de la materia, vimos el PID, que es un controlador de estructura fija, y vimos cómo ajustarlos de manera empírica, que es lo que sí estuvieron viendo ahí con Demian, cómo hacer los ensayos y demás. Es decir, es un método que surgió de hacer pruebas. Pero bueno, también llamado métodos empíricos, métodos heurísticos, ¿está bien? Y lo que tiene de bueno estos métodos es que no tenés que disponer de modo de la planta. Lo que vimos nosotros en la clase anterior o en la teoría es que para ubicar los polos en un lugar determinado necesitamos sí o sí conocer el modelo de la planta. Necesitamos conocer el modelo de la planta y necesitamos conocer la ubicación de los polos. A partir de ahí hacemos los cálculos y podemos calcular el controlador. Entonces, lo que podemos hacer ahora, si ustedes quieren en algún momento diseñar un controlador, es decir, encontrar ganancias KI, KP, KI, KD y tau D, para ubicar los polos de cerrado en algún lugar. ¿Está bien? Es decir, tomar el controlador PID, tomar su función de transferencia y diseñarlo para que ubique los polos en un lugar deseado. Y obtener de esa manera un comportamiento de lazo cerrado deseado. ¿Y por qué deseado? Porque lo vamos a forzar ese comportamiento a través de los polos al lazo cerrado que elijamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora, continuando un poquito con la clase de ubicación de polos, es un método un poquito más moderno de la asignación de polos. Entonces, partiendo del controlador, por ejemplo, PID, lo que tenemos que hacer es llevar esta estructura a una estructura de numerador-denominador del controlador, P y L. Entonces, el controlador PID, el completo, digamos, con su filtro para atenuar, digamos, la ganancia en alta frecuencia de la parte derivativa, es este que tenemos aquí, que estoy señalando. Que tenemos un numerador de orden 2 completo y un denominador que fíjense que tiene acción integral. Yo puedo sacar acá factor común S. Entonces estos coeficientes N2, N1, N0, D2, D1, digamos, cuando nosotros va a permitir calcular qué ganancias del controlador PID, que son la ganancia KP, que es esta combinación de esos coeficientes, KI, KD y tau D. Entonces no es más que yo, si tengo la planta, tengo este controlador, ¿sí? Lo que tengo que hacer es elegir un ALC acorde al orden, que va a depender obviamente del orden de la planta y del orden 2 del controlador. Entonces de esa manera elijo un ALC deseado, con un comportamiento deseado, y voy a poder calcular la ganancia del controlador para que me ubique los polos cerrados en ese lugar que yo ya planteé. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es un método distinto, pero mucho más preciso para ajustar controladores. Es decir, vamos a encontrar el conjunto de ganancias del controlador PID, tal que los polos al lazo cerrado estén en un lugar determinado. Entonces, bueno, lo que tenemos que elegir son los órdenes adecuados del ALC, digamos, y hacer los cálculos como vimos hasta ahora. Esto es una alternativa, digamos, a lo que es el diseño y ajuste del controlador. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito qué pasa si la planta tuviese un retardo. Es decir, yo tengo mi planta con retardo, ¿cómo hago para meter ese retardo en el cálculo del controlador? Digamos que vamos a ver ahora, en esto que quede de la filmina, dos caminos. Uno va a ser incorporarlo con una aproximación a la función de transferencia de la planta y diseñar un controlador acorde a ese orden. Es decir, como el retardo, ustedes saben, resulta de dimensión infinita, lo que tenemos que hacer para obtener una función de transferencia que nosotros podamos multiplicar esa función de transferencia retardo, entre comillas, con la planta, tenemos que hacer una aproximación, que ahora la vamos a ver. El otro método que vamos a ver más adelante se llama el predictor de Smith, que es una estructura de controlador, que lo que trata es de hacer que sacar del retardo, ¿sí?, de la ecuación, y que nos permita diseñar un controlador teniendo en cuenta la planta sin el retardo. No lo vamos a poder sacar el retardo del comportamiento, pero el controlador va a hacer de cuenta que estoy controlando una planta sin retardo. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en 5 o 6 minutos. Si yo tengo un retardo y obviamente no puedo diseñar un controlador
con la planta sin el retardo, porque cuando se lo conecta a la planta con retardo, no va a funcionar, está claro. Entonces, para diseñar un controlador teniendo en cuenta el retardo, lo tengo que incorporar de alguna manera como una función de transferencia. La única manera de incorporarla como una función de transferencia es usando una aproximación, ¿está bien? No queda otra porque el retardo, si ustedes saben, no se puede escribir de forma racional, es una exponencial y resulta orden infinito. Entonces, lo que hacemos es una aproximación de Padé, la aproximación de Padé puede ser, digamos, calculada desde un orden 1, lo más básico, hasta ir subiendo los órdenes, orden 2, orden 3, orden 4. Obviamente cada vez se hace más compleja el orden de la planta, porque si yo, por ejemplo, lo que tenemos aquí abajo es una planta de primer orden, lo que estoy señalando acá, por una función de transferencia que me aproxima el retardo. Eso es orden 1. Yo podría aproximar retardo de orden 3, pero la multiplicación de retardo con planta ya quedaría orden 4. ¿Qué pasa con eso? No pasa absolutamente nada, pero pasa que el controlador cada vez, ustedes saben, se va a hacer más grande en orden. Las cuentas van a ser más difíciles. Lo que hace PADES es brindarte, digamos, una función de transferencia que generalmente arriba tiene un cero de fase no mínima, ¿sí? Un cociente de polinomios, generalmente es un polo arriba de fase no mínima y abajo un polo estable. Y esa transferencia, digamos, lo que provoca es una aproximación del comportamiento del retardo. Y de esta manera, lo que me permite, utilizando PADE, es que yo pueda esa multiplicación de planta por función de transferencia que aproxima retardo, ser utilizada para diseñar un controlador que controle esa planta. Obviamente con las limitaciones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, me permite, digamos, de alguna manera, tener en cuenta el retardo y utilizarlo para diseñar mi controlador. La otra manera que tenemos, después esto lo vamos a ver en algún ejercicio práctico, también como para visualizar lo que pasa. La otra manera, lo que yo le digo, es lo que se llama el predictor de Smith. El predictor de Smith, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Está ideado, digamos, para compensar el efecto de retardo y hacer que el controlador controle a un sistema como si no tuviese retardo. Ahora lo vamos a profundizar. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esto? Porque la aproximación que se propuso antes para el retardo, digamos, a veces lo que vamos a hacer es colocar al sistema, multiplicarlo por una dinámica muy lenta, y nos va a ser muy difícil controlar eso. Es decir, vamos a poder controlarlo, pero a costa de un desempeño del controlador muy malo. Entonces, una estrategia que se puede utilizar, que es válida solamente para plantas estables a lazo abierto, es el predictor de Smith. Y la idea básica del predictor es construir un modelo paralelo de la planta que se va a restar con la salida de la planta y va a cancelar el efecto del retardo. ¿Sí? Lo vamos a ver acá en la estructura. Mire, se lo voy a presentar. Fíjense, está marcado como controlador, o sea, la planta hasta aquí, es una planta que es G0 por el retardo, ¿sí? Y el controlador es todo esto. Y es un controlador aquí, y acá tiene como dos plantas, ¿sí? Que una es la misma planta que yo tengo aquí, es decir, es una planta en paralelo, desde ya. Esto indica que yo debo conocer con la mayor exactitud posible la planta y el retardo, ¿sí? Y acá tenemos la planta, pero sin el retardo. La idea básica del funcionamiento de este predictor es que, fíjense que si yo aquí tengo la señal, y esta señal es igual a esta, ¿está bien? Si esta planta que tengo acá es una función de transferencia muy fidedigna del comportamiento de esta planta que tengo aquí, el resultado acá sería 0 en este. O sea, esta planta menos esto me debería dar 0. Y lo que estaría recibiendo como realimentación el controlador es la salida de la planta sin el retardo. Entonces yo lo que hago con el predictor Smith es calcular este controlador, ¿sí? Basándome en esta planta, sin el retardo. De esta manera lo que logra este lazo es controlar a la planta como si no tuviese retardo. Pero el retardo aparece. Aparece multiplicando las salidas. El retardo no lo vamos a eliminar, pero este predictor lo que permite es que yo no lo tenga en cuenta para el cálculo del controlador. ¿Sí? El controlador aquí, utilizando un predictor de Smith y que funcione correctamente, va a controlar la planta como si no tuviese retardo.
Se llama predictor porque obviamente esta planta que está acá me va a predecir el resultado de la salida, y es por eso yo lo puedo restar. Es decir que la parte del modelo sin retardo es la que realimenta el controlador, ya que la salida de la planta se cancela con la planta que tengo dentro del controlador, que es con retardo. Se ve, digamos, fácilmente acá en el gráfico. Obviamente que los problemas aquí del predictor suceden cuando la planta no es exactamente igual. O sea, mi modelo de la planta no es exactamente igual a la planta. Entonces aquí empieza a haber algún tipo de error, y esto debería ser 0 para que funcione correctamente. Entonces esto, ya como dijimos, se aplica para plantas estables a lazo abierto, y es aplicable si yo conozco con mucha certeza, digamos, el modelo de la planta y su retardo. Entonces, de esta manera lo que podemos diseñar es un controlador para alcanzar lo que se llama una pseudo función de sensibilidad complementaria, T barra, ¿sí? Utilizando el modelo de la planta sin el retardo. Entonces, esa T barra, fíjense que es una función de sensibilidad complementaria calculada en base a GC, al controlador. ¿Está bien? Y la sensibilidad complementaria real, es decir, entrada-salida real del lazo, no es más que esa T barra por E a la menos, por el retardo. ¿Está bien? Es decir, nos permite diseñar un controlador para que controle la planta sin retardo, y después el retardo multiplica la función de sensibilidad complementaria. Es decir, como que el controlador está controlando la planta sin el retardo. ¿Qué logra esto? Y logra que yo puedo diseñar el controlador para obtener el desempeño deseado, ¿sí? Porque el retardo, vamos a estudiar más adelante, nos va a imponer un montón de limitaciones, que si yo meto ese retardo con PAD dentro de la función de transferencia y calculo un controlador con esa función de transferencia, obviamente voy a tener que ajustar el desempeño del controlador para poder controlar el sistema con retardo. Entonces, de esta manera, al cancelar el efecto de la planta con retardo, me permite el predictor de Smith diseñar un controlador haciendo de cuenta que el controlador está controlando la planta sin retardo, y luego se multiplica el retardo, que es lo que tenemos aquí en la ecuación 8. Bien. Vamos a ver algunas observaciones del predictor de Smith, ¿está bien? Bien, entonces, lo que dijimos, siempre y cuando G0 sea de mínima fase, es decir, que no tenga con ceros con parte real positiva, entonces el controlador puede diseñarse para que esa, digamos, función de transferencia, esta sensibilidad complementaria, digamos, T barra, sea aproximadamente 1, ¿sí? De manera que solamente la T0, digamos, sea el retardo, es decir, podemos llegar, digamos, a diseñar un controlador que sea casi la inversa perfecta, digamos, de la planta. No tendríamos, en principio, limitaciones. Hay muchas consideraciones sobre la robustez del predictor Smith, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el predictor Smith no es muy robusto, sobre todo si no conocemos muy bien la planta y no conocemos muy bien el retardo de la misma. No se puede utilizar estructura de predictor Smith si la planta es inestable a lazo abierto. Eso ya dijimos como condición primera, tiene que ser estable a lazo abierto, la planta que utilicemos en el predictor Smith. Sí, bueno, esto después queda, digamos, ahora atado, que después hagamos algún ejemplito en la clase práctica, ¿sí? Pero bueno, esto es como para finalizar la teoría que nos faltaba. Y ahora sí, vamos a pasar de lleno a las dos clases que siguen, que son, que van a hablar de las limitaciones. Así que vamos a empezar con ese tema que es uno de los temas más importantes, digamos. Ahora voy a cambiar la filmina, guárdame un segundito. Esta es la clase 9, vamos a abrir la clase 10. Bien. Bueno. Vamos a empezar a hablar de limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? Bueno, un poco lo que les decía hoy, ¿no? Presentamos cómo diseñar controladores para ubicar los polos en el lugar que nosotros querramos, del plano izquierdo, digamos,
¿sí? Para que los polos a lado cerrado estén en cualquier lugar. Está bien, y eso matemáticamente es correcto, y el método nos permite, en principio, asignar los polos a lado cerrado en forma arbitraria, es decir, podríamos ubicar los polos en el lugar que queramos. Matemáticamente es así. Nos permite estas herramientas que vimos entonces sintetizar un controlador, es decir, diseñar un controlador, para que ese controlador nos lleve a los polos que nosotros quisimos. Ahora, lo que resta acá como problema, o sea, el método ya está, lo que resta como problema de control, justamente es cómo elegir esos polos a lado cerrado, porque hasta ahora no lo vimos. Hasta vimos ahí que nosotros podemos usar un filtro de Butterwood, o podemos usar todos polos reales, lo que sea, pero es dónde. El tema es dónde, porque ahora vamos a empezar a jugar un poquito más en detalle en dónde elegirlos. Los polos al lado cerrado vamos a ver que en general no pueden asignarse en forma arbitraria, es decir, no pueden estar en cualquier lado. Y ahora vamos a ver por qué. Toda configuración que elijamos de par de polos complejos jugados va a traer asociadas ventajas y desventajas. Y vamos a llegar a lo que nosotros siempre nombramos desde la primera clase, ¿sí? Que vamos a tener que estar forzados a elegir soluciones de compromiso. Entonces, las ventajas y las desventajas de una determinada configuración de polos a lado cerrado están asociadas a lo que vamos a ver ahora como limitaciones fundamentales de diseño. Estas limitaciones fundamentales de diseño pueden estar asociadas a lo que son sensores, actuadores, errores de modelado y características estructurales de la planta, como ser polos en lazo abierto con parte real positiva, polos en lazo abierto, ceros, perdón, en lazo abierto con parte real positiva, retardos y demás. Todas estas cuestiones nos van a ir limitando el espectro de dónde poner los polos, dónde elegir los polos a lazo cerrado. Así que bueno, vamos a empezar entonces a estudiar un poquito cuáles son esas limitaciones. Cuando conozcamos todas las limitaciones que tengamos en el diseño, es decir, cuando hagamos análisis de todas las limitaciones que tengamos en función de cómo se plantea el problema, podemos elegir ahí deliberadamente una solución de compromiso, es decir, cuál es la mejor configuración de polos para el diseño. Así que bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver son las limitaciones que nos imponen los sensores. Ustedes saben muy bien que los sensores es una parte crucial en el sistema de control, ya que nos dan la información de la variable. Si el sensor no es exacto, el sensor no es preciso, si el sensor tiene retardos, bueno, si un montón de cosas, el controlador no va a andar correctamente. También el sensor tiene que ser la mejor parte del sistema de control porque nos va a dar la información de la variable. Como dijimos en un momento, los sensores son los ojos del controlador. Por cualquier defecto significativo que tenga o error en la medición, va a ir a golpear el desempeño del sistema. Entonces, las principales dificultades asociadas a los sensores son ruido, que es inherente a la medición. Ustedes saben que muchos sensores tienen ruido que es ruido de alta frecuencia, ruido que puede ser inducido por la electrónica, ruido que puede ser inducido por el ruido que hay ambiente eléctrico en el sistema en el proceso. Y también hay restricciones de la dinámica del sensor entre sí. Hay dos problemas, ¿sí?, en los sensores. Uno es el ruido de medición, que ahora vamos a estudiar su efecto, y otro es la dinámica del sensor en sí. Bien, vamos a hablar del ruido entonces. Y acá donde empezamos a utilizar lo que nosotros estuvimos viendo, que son todas esas funciones de sensibilidad dentro del lazo. La función de sensibilidad que nos relaciona el ruido de medición con la salida es T sub 0. ¿Sí? O sea, la salida, el ruido se ve a la salida como menos T sub 0 por el ruido. Y en la acción de control, el ruido, o sea, la relación o la función de transferencia entre el ruido de medición y la acción de control es menos SU0. Bien, entonces, fíjense, como generalmente las salidas digamos, se requiere que tenga buen seguimiento en un rango de baja frecuencia. Siempre queremos que, digamos, a baja frecuencia lo que entra sea la salida, es decir, tengamos error de estado estacionario 1, o sea, error de estado estacionario nulo, perdón, no 1. Generalmente, obviamente, queremos que la T sub 0 sea 1 en un rango de baja frecuencia. Que entonces,
eso va a estar determinado por el ancho de banda al lado cerrado. Es decir, T sub 0 es típicamente 1 a lo largo de ese rango de frecuencia que nosotros elijamos. El ruido de medición generalmente es de alta frecuencia. Entonces lo que nosotros queremos es que T sub 0 sea 0 o sea suficientemente chica en el rango donde DM existe, o sea, en el rango de frecuencia donde hay ruido de medición. Entonces generalmente, como el ruido de medición va a estar dado en un rango de alta frecuencia, lo que nos va a imponer como limitación es que la T sub 0 sea 0 en ese rango. Entonces, eso se traduce, el ruido de medición, en un límite superior al máximo ancho de banda que yo elija. Es decir, ya no puedo elegir polos tan rápidos como yo quiera, sino que el ruido de medición me va a imponer que los polos a lazo cerrado no sean tan rápidos que me puedan, digamos, dejar pasar, ¿sí?, el ruido de alta frecuencia. Entonces, el ruido de medición me va a imponer un límite superior al máximo ancho de banda de T sub 0. Me tomo un mate. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito el tema de... Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una T sub 0 típica. Fíjense que siempre generalmente es un pasabajo, es 1 en un rango de baja frecuencia, y luego el sistema empieza a decaer. Entonces, si yo tengo ruido, por ejemplo, más allá de 10 a la 2, omega, no va a pasar el ruido, ¿está bien? No va a ser... Pero si el ruido, supóngase que esto, digamos, el ancho de banda es mayor, y es 1, donde el ruido tiene consistencia, tenga fuerza, en el rango de frecuencia tenga fuerza, va a pasar a la salida. Entonces lo que estamos haciendo que tiene que hacer T sub 0 es no ser tan rápida para que no me deje pasar el ruido de medición. Límite superior del ancho de banda quiere decir que yo no puedo hacer que el sistema sea más rápido que cierto comportamiento. Entonces, ruido de medición, límite superior. Bien. Y ahora entramos a lo que es la dinámica del sensor. Y esto generalmente va asociado a los sensores que son, por ejemplo, que miden temperatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las termocuplas y demás vienen recubiertas por una vaina. La vaina puede ser inoxidable, puede ser, bueno. Entonces, el líquido, el aire o el gas a medir pasa por afuera de la vaina, y aquí dentro de la vaina, digamos, tenemos el sensor. Entonces, la temperatura de aquí afuera hasta aquí adentro va a tardar en llegar, ¿sí? Eso tiene una cierta dinámica. Generalmente, bueno, se trata de que esto sea lo más fino posible para que la dinámica esa no sea dominante, está bien, que no sea mucho, que esa dinámica adicional no sea, digamos, determinante. Eso se puede modelar como un sistemita de primer orden. Cuando ustedes vean cómo se transmite el calor por conducción, perdón, van a ver que tiene esa forma, es decir, lo podemos modelar como un sistema de primer orden, donde aquí el polo, el tau 1 es la dinámica, ¿está bien? Entonces, digamos, es como que uno no va a poder hacer al sistema más rápido que lo que tarda en medir. ¿Se entiende eso? O sea, esto me está imponiendo cierta dinámica en el medio, es decir, me está dando cierto límite. A ver, uno podría pensar en agarrar, digamos, pensar eso como un retardo y aplicarle su inversa, es decir, multiplico esa salida por un filtro pasalto, como está acá, ¿sí? Y cancelo el efecto. ¿Está bien? Bueno, está bien, ok, matemáticamente eso es correcto, pero luego el pasa alto me va a amplificar ruido, o sea que lo que quiero arreglar por un lado estoy poniendo un problema por el otro. Así que no es el hecho, acá lo que se está en juego es que esta dinámica, que no sabemos cuál es, va a depender del sensor, va a depender de un montón de cuestiones, me va a imponer un límite superior también. Es decir, yo no puedo hacer el sistema cerrado más rápido que esto. Esto me va a imponer cierta velocidad, ¿sí? Porque la lectura no es rápida, está, digamos, filtrada por esta función de transferencia. Entonces, acá, otra vez, los sensores y el problema de dinámica de sensores también es un límite superior en el ancho de banda al lado cerrado.
Esto es lo que respecta a sensores. Pero luego ustedes saben que a la entrada de la planta tenemos lo que son los actuadores, ¿sí? Actuadores, llámese, no sé, una válvula de control. Los actuadores, como dijimos en su analogía, son los músculos del controlador. Y en particular, las restricciones que nos van a imponer los actuadores son restricciones de actuación máxima y restricciones de actuación mínima. Es decir, las aperturas máximas y las aperturas mínimas. La válvula no es infinita, la válvula tiene una apertura del 0 al 100%. Más del 100% no puede hablar, no puede abrir. ¿Está bien? Y otra cuestión interesante que tienen los actuadores y sus restricciones no es solamente la actuación máxima y mínima, sino también las actuaciones en velocidad. Los actuadores tardan un tiempo en abrir y cerrar la válvula. Y a veces esa dinámica es dominante, a veces esa dinámica es la que nos impone la dinámica del sistema. Entonces nosotros, cuando el actuador sí o sí tiene que ser parte de la función de transferencia, porque tiene que estar incluido ahí, porque es el que justamente nos limita el funcionamiento de la dinámica en sí de la planta. Eso también tiene su justificación matemática. En cuanto hablamos de actuadores que tienen límites máximos y mínimos, estamos hablando de que que los actuadores saturan. Y generalmente los actuadores saturan cuando se experimentan picos elevados de la acción de control. ¿Está bien? Esos picos deben de alguna manera evitarse. En control no podemos tolerar que los actuadores saturan, porque una vez que el actuador satura es como que vos te quedaste sin control, es decir, no podés, ya está, abrió toda la válvula y vos le querés dar más y no puede, entonces te quedás sin control justamente. Entonces estos picos elevados de apertura pueden producirse cuando hay cambios de la referencia. Entonces fíjense qué interesante, o también cuando hay perturbación de salida, eso también puede ser. Fíjense, vamos a relacionar ahora lo que es la referencia con la salida de control, ¿está bien? Es decir, eso se multiplica por la función de sensibilidad SU0. Y SU0 no es más que T0 sobre G0, es decir, es el cociente entre la función de transferencia al lazo cerrado y la función de transferencia al lazo abierto. Cuanto yo más rápido quiera hacer al sistema respecto al sistema al lazo abierto, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿sí? Que es lo que dice justamente el último párrafo. Si el ancho de banda al lazo cerrado, T0, es mucho mayor que el ancho de banda al lazo abierto, SU0 va a amplificar significativamente componentes de alta frecuencia, tanto en la referencia como en la perturbación de salida. Esto quiere decir que si yo hago el sistema a lazo cerrado mucho más rápido que el sistema a lazo abierto, en cuanto yo mando un escalón, ¿sí? Toda esa componente de alta frecuencia que tenga escalón me va a provocar que se va a amplificar un montón, y cuanto más diferencia haya entre el ancho de banda a lazo cerrado y el ancho de banda a lazo abierto, más va a amplificar esa diferencia. También lo pensemos como, si yo quiero hacer un sistema lento, rápido, lo necesito hacer a costa de acción de control, de esfuerzo de control, y es por eso que voy a tener mucha amplificación en los componentes de alta frecuencia, porque yo necesito esa actuación para que el sistema sea rápido. Entonces ahí está el problema. Cuando yo quiero hacer el sistema mucho más rápido del sistema lazo abierto, tengo que tener mucho cuidado en la señal de actuación, porque seguramente voy a tener saturaciones, y eso no sirve. Un ejemplo, fíjense, acá tenemos la planta lazo abierto, ¿sí? Que tiene un ancho de banda más o menos de 10, y lo deseado del T0 que tiene un ancho de banda de 100. Es 10 veces más rápido lo quiero hacer al sistema lazo abierto, al cerrado respecto al sistema lazo abierto. Si yo haría el gráfico de la magnitud de SU0, vamos a ver ahora que presenta alta ganancia para frecuencias mayores a 7 radianes. Fíjense, acá está la función de transferencia que me relaciona la referencia con la acción de control, ¿sí? Entonces, me va a amplificar mucho componentes de alta frecuencia. Y esto significa, por ejemplo, que un salto de 1, por ejemplo, en el escalón, me provoque un salto de 10 en la acción de control. Entonces ahí puede pasar, obviamente, que yo sature el actuador. Indefectiblemente me va a pasar eso.
Entonces, esa es una limitación. ¿Mm? Justamente las restricciones de actuación máxima o mínima me van a provocar justamente eso. Limitaciones en el ancho de banda. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, si tengo restricciones de actuación máxima y mínima, y quiero hacer el sistema a lazo cerrado mucho más rápido que el sistema a lazo abierto, voy a tener estos problemas. Lo mismo pasa con los límites máximos y mínimos, pero en velocidad. Ustedes saben que, por ejemplo, en la válvula de control, cuando yo le doy de que esté todo cerrado, todo abierto, yo le mando el escalón de apertura y la válvula va a tardar un tiempo en pasar de 0 al 100%. Eso se puede ver derivando, obviamente, las funciones de transferencia que vimos antes. Vamos a hablar de velocidad. Velocidad es lo mismo que derivar, ¿sí? Entonces, tenemos el mismo problema. Es decir, que si yo tengo, digamos, restricciones de velocidad en la apertura de la válvula, grandes diferencias entre el ancho de banda, ¿sí? Van a producir mucha sensibilidad para cambios rápidos, lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una limitación, porque yo no voy a poder mover muy rápido el actuador. ¿Está bien? Entonces, es como que yo voy a querer hacer el sistema muy rápido y no voy a poder, porque esas restricciones de velocidad me pasa lo mismo que las restricciones de apertura máxima y mínima. Entonces, la existencia de límites de actuación máxima, tanto como de amplitud de velocidad, generalmente van a imponer un límite superior al máximo ancho de banda admisible. Eso es para evitar saturación en el actuador. Recuerden que en control necesitamos evitar la saturación en los actuadores. Luego tenemos las restricciones de actuación mínima, es decir, a veces hay válvulas de control que son muy, muy, muy grandes, y a veces también pasa cuando los controladores actúan mediante dispositivos cuantizados, es decir, que tienen, digamos, la entrada tenés que moverla a cierto rango para que haya una acción, un cambio en la salida, ¿está bien? Cuando pasa eso, o cuando yo tengo, digamos, válvulas de control muy grandes y muy pesadas, a veces cuando uno quiere, digamos, moverlo poquito, ese movimiento tan pequeño no logra hacer que digamos, vencer ese rozamiento estático, esa fricción que genera una fuerza estática muy grande y no se mueva. ¿Está bien? Entonces yo quiero mover y quiero controlar con mucha precisión el sistema, y eso implica movimiento de la válvula muy, muy chicos, y la válvula no responde a eso. La válvula no responde, entonces por ahí el actuador empieza a acumular y por ahí pega un zapatazo y empieza a moverse la válvula. Entonces ahí es donde yo tengo que ver también cómo se responde, digamos, las válvulas de control, qué tipo de respuesta tienen, porque a veces cuando hay movimientos muy pequeños, las válvulas de control no se mueven. Así que bueno, esto con respecto a lo que es limitaciones que van de la mano de los sensores y los actuadores. Ahora vamos a pasar a otra filmina que vamos a hablar de otros tipos de limitaciones, como sean perturbaciones, errores en el modelado, cero de fase no mínima y polos inestables. Así que voy a cambiar. Vamos a cambiar de filmina. Aguárdame un segundito. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Me dicen. Esto después lo vamos a ir viendo también con la práctica. Bien. Bueno, ahora seguimos un poquito con las perturbaciones.
Acá tenemos el resumen de la clase anterior, pero como la vimos recién, no la vamos a resumir. Y vamos a hablar un poquito ahora de perturbaciones. Bien. Las perturbaciones son otra fuente de limitaciones de desempeño. Son señales no deseadas que obviamente a veces no pueden manipularse. Después vamos a ver más adelante cómo vamos a diseñar el controlador para tener en cuenta ciertas perturbaciones y que puedan ser canceladas en el tiempo. ¿Está bien? Pero bueno, son señales no deseadas que entran en el sistema y que vamos a ver que nos van a limitar el comportamiento del sensor, nos van a imponer limitaciones. Bien, entonces, fíjense, volviendo al tema de cómo planteamos el tema de cómo se ven a la salida las perturbaciones de entrada y de salida, y fíjense que la perturbación de entrada, lo vemos acá en la ecuación, no tiene número, pero vemos que la perturbación de entrada a la planta sale a la salida mediante S0. S0 es G0 por S0. Y la perturbación de salida sale a la salida mediante S0. Es decir, S0 es como la función de transferencia que nos va a determinar si esa perturbación sale o no. ¿Está bien? Si S0 es 0 cuando está la perturbación, entonces no la vamos a ver la perturbación. Generalmente, a veces son los diseños que hacemos en control, justamente diseñamos para que la perturbación no salga, ¿viste? Entonces, generalmente esas perturbaciones que estamos hablando de entrada y de salida son significativas en las bandas de baja frecuencia, B1, BI y B0. Entonces lo que nosotros queremos desear es que esas perturbaciones, digamos que las magnitudes de SI0 y S0, ¿sí?, sean pequeñas en esta banda, ¿sí? Si las funciones de sensibilidad, que es la que multiplica las perturbaciones a la salida, son pequeñas en magnitud en esta banda de frecuencia, no las vería las perturbaciones a la salida. G0 es fija, no la puedo modificar. Lo único que puedo modificar es S0. Entonces, bien. Lo que tenemos que diseñar con el controlador es que S0 sea 0 en el rango de esa frecuencia. Como generalmente estamos hablando que de I y de 0 son perturbaciones de baja frecuencia, justamente las perturbaciones nos van a imponer que T0 sea 1 en ese rango de frecuencias. ¿Está bien? Si T0, recordemos, es 1 en el rango de frecuencias bajas, S0 va a ser 0. Entonces acá la limitación, lo que nos están imponiendo, ¿sí?, es un límite inferior en el ancho de banda. Es decir, yo tengo perturbaciones de baja frecuencia, ¿sí?, mi T sub 0 no tiene que ser más chica que más lenta que cierto comportamiento. ¿Sí? Porque yo necesito que en la banda BI, B0, en esa banda de baja frecuencia, T0 sea 1, así S0 es 0. Entonces las perturbaciones de entrada y de salida, que generalmente son de baja frecuencia, nos imponen límites inferiores en el ancho de banda. Bien. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. Tenemos un integrador, la planta es un integrador, y queremos controlarla con un controlador proporcional. Entonces, este sistema muy simple, que es un integrador y un controlador proporcional, ganancia proporcional. Fíjense, yo calculo las funciones de sensibilidad y sensibilidad complementarias. S0 es S sobre S más Kp. Y T0 es Kp sobre S más Kp. Entonces, supongamos que tenemos perturbaciones sinusoidales de baja frecuencia de 1 Hz a la entrada y de 5 Hz a la salida. Entonces, para reducir el efecto de estas perturbaciones a la salida, podemos ver ahora en los gráficos que debemos diseñar el ancho de banda del sistema para que por lo menos sea de 50 Hz. ¿Sí? Es decir, Kp tiene que ser arriba de 100 pi. Ahora, con esto, ¿qué pasa? Vamos a ver, vengo acá, y yo veo que, fíjense, para que en la banda de frecuencia 1 a 5,
estemos atenuando entre 20 y 35 dB, yo tengo que elegir una ganancia de 100 pi. ¿Está bien? Bien, ok. Con esto arreglo el tema de que no me pasen las perturbaciones. Pero empiezo a que una ganancia elevada, ¿qué pasaba? Una ganancia elevada empezaba a amplificar el ruido de medición, me puede ocasionar saturación de los actuadores. Entonces ahí es donde empezamos a ver los choques de las limitaciones. Quiero que no me pasen las perturbaciones de entrada y de salida de la planta a la salida. Tengo que diseñar un control rápido, es decir, porque me están imponiendo un límite en el corte inferior de la T sub 0. Obviamente, claro, ¿qué pasa? Tenemos que elegir mucho ancho de banda porque la pendiente de caída de ese U0 o de ese 0 es de 6 dB por década. Entonces tenemos que irnos muy arriba con la ganancia, el corte tiene que ser muy arriba para que tener una atenuación aceptable de ese 0. Y acá donde se empiezan a chocar las limitaciones. Es decir, por un lado tengo que elegir esto rápido, pero si elijo rápido la salida, la T sub 0, ¿qué dijimos? Empezamos con los problemas de que puedo tener saturación de actuadores, puedo amplificar el ruido de medición o dejar pasar. Entonces ahí es donde empiezan a tallar digamos, ¿cómo se llama? Los compromisos de diseño, y tenemos que empezar a elegir puntos intermedios o ver qué sacrificar. Vamos a ver que en muchos casos no vamos a poder cumplir con todas las limitaciones. Vamos a tener que elegir algún compromiso de diseño, como lo venimos hablando desde la primera clase. Bien. Luego pasamos a lo que es los errores de modelado, o las incertidumbres en el modelo nominal que elegimos de la planta. La función de sensibilidad general, la que nosotros elegimos, son llamadas las nominales. Entonces, si nosotros planteamos un modelo de error multiplicativo, ¿sí? Entonces podemos expresar la función real, la planta real, la G, en función del modelo nominal, G0. Nosotros ahora estuvimos trabajando con G sub 0, no con G. Entonces G, el modelo real de la planta, va a ser el modelo que nosotros adoptamos para el control por 1 más G delta de S. Donde esta función de acá generalmente no la conocemos. Podemos conocer alguna magnitud, digamos, a una cota, ¿sí? Pero generalmente esa magnitud crece con la frecuencia, ya que a mayores frecuencias generalmente el error o la incertidumbre en el modelo crece, ¿sí? Es mayor. Entonces ahí es donde tenemos un problema. Y empezamos a ver ya que si la incertidumbre crece con la frecuencia, ya nos está diciendo que vamos a tener limitaciones superiores en el ancho de banda. Es decir, no vamos a poder hacer el control muy rápido, porque si yo lo hago muy rápido, y fíjate que en alta frecuencia no sé si el modelo se comporta como dijimos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, con este MEM, o sea, con el modelo de error multiplicativo, las funciones de densidad reales, ¿sí? Alcanzadas con un controlador dado, diseñado obviamente en base al modelo nominal de la planta, pueden relacionarse con las nominales de esta manera. Es decir, fíjense que la función de sensibilidad real va a ser S0 por S delta. Y TDS puede ser T sub 0 por 1 más G delta por S delta, donde S delta no es más que 1 sobre T sub 0 por G delta. Entonces, yo lo que quiero es que mis funciones de sensibilidad reales se parezcan a las funciones de sensibilidad nominales. Para eso, necesito que ese S delta sea 1. Para que S delta sea 1, esto tiene que ser 0. Entonces, para que esto sea 0, T sub 0 tiene que ser 0 para cuando G de delta tenga alguna magnitud considerable. Y si nosotros dijimos que G de delta tiene alguna cota o un valor conocido a alta frecuencia, T sub 0 tiene que ser 0 a alta frecuencia.
Entonces acá nos está hablando que necesitamos lograr esto diseñando el módulo, el T sub 0, para que el módulo de T sub 0 obviamente sea pequeño, donde el módulo de G del delta sea significativo, obviamente a la subfrecuencia. Por lo tanto, esto se traduce a un límite superior al ancho de banda al lazo cerrado. Entonces, la incertidumbre del modelo generalmente impondrá un límite superior al ancho de banda del lazo cerrado alcanzable. Entonces, bueno, por ejemplo, vemos este ejemplito. Tenemos acá una planta de primer orden, ¿sí?, que tiene incertidumbre en el valor del polo. Es decir, obviamente, la función de transferencia nominal, digamos, va a ser el valor del polo por un cierto valor que es la duda que tenemos. Obviamente la función real va a ser 1 sobre A por S más 1. Entonces podemos calcular el MEM, o sea, el G delta, que es G de S sobre G0 menos 1. Y acá tenemos cómo es. ¿Sí? Acá tenemos cómo es la función de transferencia esta. Es un integrador con un polo que luego aplana la ganancia, digamos. Entonces, a partir de acá, significativo, a partir de alfa, entonces lo que nos está diciendo es que la T sub 0 tiene que, su ancho banda tiene que ser menor a alfa, de manera que la T sub 0 caiga donde esta magnitud suba. Entonces ahí es donde ya no tenemos el límite de la, digamos, de la T sub 0. Y ahí podemos diseñar. Y ahí podemos decir, bueno, no puedo ir más, no puedo encontrar los polos al lazo cerrado más rápido de esto, porque si no, ese error en el, digamos, alta frecuencia del modelo de la planta me va a inducir a que las funciones de sensibilidad a alta frecuencia van a ser distintas y no voy a tener comportamiento deseado. Entonces, obviamente, si yo tengo error o incertidumbre en el modelo, me impone un límite en el ancho de banda al lado cerrado, un límite superior. Bien. ¿Me aguardan un segundito? 2 minutitos. Y ya estoy. Tengo que tomar un vasito de agua. ¿Dónde está parado? Ya volvemos. Bueno, denme un segundo. Bueno, acá estoy. Sigamos. Bueno, hasta ahora lo que vimos eran todos limitaciones, digamos, que tenían que ver con el lazo. Sensores que hayamos elegido, actuadores, perturbaciones que ingresan, errores en el modelado, o sea, digamos, es todo que tiene que ver con el lazo de control. Pero ahora que vamos a estudiar, estas 3 cositas que vamos a estudiar, las limitaciones, van a estar, digamos, originadas por cuestiones estructurales de la planta, cosas que tiene la planta en sí. ¿Cómo ser? Retardos, ¿sí?, que ya algo estuvimos hablando, cero de fase no mínima, que se comportan más o menos como los retardos, y polos inestables. Y acá estamos en el mundo de que si las plantas tienen estas cosas, son las plantas más difíciles de controlar. Las plantas con retardos son difíciles de controlar, ¿sí? Las plantas con cero fase mínima también, y las plantas inestables también. Y si hay combinaciones de ellas, bueno, peor todavía.
Así que es lo que vamos a estudiar ahora como para cerrar el capítulo de limitaciones. Bien. Entonces, lo que vamos a estudiar, y es lo que vimos, es el retardo de transporte. El retardo de transporte, ustedes saben que el retardo no afecta la magnitud de la función de transferencia, pero lo que a nosotros el retardo nos limita es la fase, ¿está bien? Porque esa fase, como vimos en NAESCO y como vimos en el examen y demás, cuando hay existencia de retardo que introduce fase que digamos que es la fase es proporcional a la frecuencia, nos está imponiendo, digamos, ahí un límite en que ya yo no voy a poder hacer el sistema tan rápido como quiero, porque me puedo acercar a la estabilidad, a la inestabilidad, y eso es obviamente lo que podemos estudiar desde el punto de vista de Bode, ¿sí? Que es lo que pasa acá. Acá tenemos la magnitud de una planta con y sin retardo la misma, pero cuando lo importante es la fase, que la fase de un sistemita así con retardo se incrementa con la frecuencia, y esto si lo vemos en Naisquith, ahí vemos que pasamos de un sistema que no tiene retardo a tener margen de ganancia infinito y tiene un margen de fase muy grande. Cuando el mismo sistema tiene retardo, ya automáticamente tenemos un margen de ganancia finito, es decir, ya no puedo dar cualquier ganancia, ¿sí? Si no tengo una limitación en la ganancia, es decir, limitación en la ganancia significa que yo no puedo hacerlo el sistema tan rápido como yo quiero, ¿sí? Entonces ya me impone un límite superior, es decir, yo tengo un límite en la ganancia del controlador, y estoy diciendo, bueno, yo no puedo hacerlo más rápido que X valor, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? El retardo me lleva a que hasta que yo puedo llevar el sistema a la inestabilidad más fácilmente. Entonces, sistemas con retardo generalmente tienen esa limitación que va a, digamos, a imponer un límite superior en el máximo ancho de banda, es decir, no lo voy a poder hacer tan rápido como quiero, y eso sea un desempeño, a que yo tengo que sacrificar el desempeño, el control más lento, ¿está bien? Y esos son, digamos, esa es la limitación que nos impone justamente el retardo. Después veremos cómo lo cuantizamos, pero el retardo nos impone un límite superior en el ancho de banda. Bueno, en relación a lo que estuvimos hablando entonces de retorno de transporte, dijimos, bueno, listo, ponemos predictor de Smith y arreglamos todos los problemas, ¿sí? Bueno, sí, si vos conocés con precisión el retardo y el modelo de la planta, el predictor de Smith, te digo, sí lo podés poner. Pero el problema es que cuando generalmente uno no tiene una planta exactamente igual, ni uno puede determinar exactamente igual el retardo o medirlo o estimarlo. Generalmente tenés esa diferencia. Y esas son las diferencias que cuando hacen a la robustez del predictor de Smith, que uno matemáticamente lo ve y es precioso y cancela y todo, pero en la práctica es donde está la falencia del predictor de Smith. Hay predictores mucho más eficientes y mucho más robustos que se ven en control digital y en control predictivo. Pero bueno, a veces sí es una buena salida del predictor de Smith y a veces hay que decir que tenemos un cuidado. Solamente lo que nos hace es sacar el retardo de la ecuación del diseño del controlador. Bien. Pasemos entonces, esto después en todo caso lo vemos, a lo que son los ceros de fase no mínima y los polos inestables. Este tema hoy lo vamos a nombrar, les vamos a decir qué efecto trae el cero de fase no mínima, pero la clase teórica que viene vamos a demostrar justamente con unas integrales cuál es el efecto y dónde viene esta limitación. Hoy la vamos a nombrar, vamos a decir qué limitación nos trae y luego lo vamos a demostrar. ¿Sí? Que es interesante saber de dónde viene esta limitación, de dónde surge. Bien, ¿qué son los ceros de fase no mínima? Entonces son, como definición, un sistema de fase mínima y de fase no mínima es que un sistema descrito por una función de transferencia razonal se dice de fase mínima
si todos los ceros de GDS tienen parte real negativa. Si GDS tiene al menos un cero con parte real no negativa, el sistema se dice que es de fase no mínima. Los ceros de fase no mínima imponen limitaciones similares a la de un retardo. ¿Está bien? Es decir, nos van a imponer limitaciones superiores en el ancho de banda. Es decir, yo no voy a poder hacer al sistema más rápido que el cero de fase no mínima porque me va a traer complicaciones en la respuesta. Y vamos a dar por qué, a demostrar por qué. Si nosotros decimos, tienen efectos similares al retardo, y sí, porque si vemos cómo se aproxima un retardo, como lo vimos en PADE, fíjense que el retardo arriba coloca un cero de fase no mínima. ¿Está bien? Por lo tanto, las limitaciones que nos dan son similares. ¿Sí? Bien. Entonces, el retardo, el cero de fase no mínima, perdón, nos va a imponer un límite superior al máximo ancho de banda a lazo cerrado, alcanzable. Y ya les adelanto que lo que ocurre con el cero de fase no mínima es que nos da subvalor en la salida, y ese subvalor a la salida es más grande cuanto más rápido yo quiero hacer el sistema. Por eso es que me impone un límite superior. ¿Sí? Una limitación similar a lo que es el retardo. Por otro lado, tenemos los polos inestables, que son el sistema más abierto cuando tenga polos en ese plano derecho. Bien, entonces los polos inestables, justamente a diferencia de los ceros de fase no mínima, imponen un límite inferior al ancho de banda. Es decir, los polos inestables requieren que el sistema responda rápido, para no comprometer el desempeño. Y vamos a ver más adelante que los polos inestables lo que nos hacen es que si yo lo quiero controlar de forma lenta, nos va a dar mucho sobrevalor, perdón. ¿Sí? Entonces, ese sobrevalor se reduce cuanto yo hago el sistema más rápido. Es decir, que, en otras palabras, los polos inestables en la planta no se impondrán un límite inferior en el ancho de banda al lazo cerrado necesario para que el desempeño sea aceptable. Entonces, acá tiramos ahora sobre la mesa todas las limitaciones, y bueno, después vamos a tener que practicarlas porque ahora estamos todos juntos, pero en sí lo que estuvimos estudiando son las limitaciones que imponen los ruidos y la dinámica de los sensores, restricciones que nos imponen los actuadores, restricciones que nos imponen las perturbaciones de entrada, las perturbaciones a la sede de la planta, errores en el modelo, y luego nos metimos en lo que son las limitaciones estructurales de la planta, como son los retardos de transporte, los ceros de fase no mínima y los polos inestables. Entonces, como resumen de lo que vimos, el ruido de los sensores, las limitaciones de los actuadores, el error del modelado, los retardos y cero de fase no mínima, nos imponen todos límites máximos al ancho de banda. ¿Sí? Es decir, nos dicen, no, vos no lo podés hacer más rápido que esto. Ya nos limitan dónde poner los polos, y eso es lo que empezamos a hablar al principio de la clase. En cambio, las perturbaciones de entrada y salida de la planta y los polos inestables nos imponen límites del mínimo valor de ancho de banda. Es decir, no lo podés hacer más lento que esto, es decir, tenés que hacerlo más rápido que esto. ¿Sí? Entonces, bueno, acá donde nosotros cuando se nos presenten los problemas de control y estudiemos las limitaciones, vamos a tener que llegar a un conjunto de polos de estado cerrado que traten de cumplir con todas las limitaciones. Así que esto es lo que, en principio, el panorama de las limitaciones, y la clase que viene vamos a empezar a estudiar un poquito más el efecto que hacen los polos y los ceros en ese plano derecho del lazo abierto. Así que bueno, esto después lo iremos trabajando un poquito con la práctica, ¿está bien? Así que yo dejo de compartir, y bueno, lo que era de teoría es esto. Ahora veremos cómo nos manejamos con la parte práctica, si podemos seguir un rato más con consulta o ver algún ejercicio, eso ahora así me echamos un poquito de teoría con la práctica. Hola. Sí, ahí está. Antes que nada, ¿les quedó alguna duda, chicos? Bueno.
Bueno. Bueno. No sé, Demián, ¿con qué querés seguir? Un segundo. No sé, podemos hacer un ejemplo, tienen consultas, podemos hacer consultas. No sé si hago una consulta pendiente y si no, vemos algún ejemplito. No, a mí me sucedió de que, bueno, quise simular el ejercicio que vimos la clase pasada, eh, colocándole un step a la función T0, y Ujú. me pasaba eso, de que, bueno, si colocaba, o sea, supuse, bueno, que la planta tenía un polo estable y un cero estable también, y que el polo, bueno, estaba más cerca del origen que el cero. Y cuando yo quería que A, creo que lo habíamos dicho así, que el sistema de lazos cerrados que A sea como más rápido, me pasaba que me parecía un subvalor. Entonces no entendía por qué, o sea, me, me- me hacía eso, digamos. Que cuando lo colocaba más cerca del origen, eh, funcionaba bien, pero después me aparecía un subvalor, pero no sé si creo que tenía que ver con esto. Yo te iba a preguntar porque me pasaba eso, que cuando lo simulaba. Yo lo perdí a Franco, ¿ustedes? Sí, se perdió. No. Franco, hola, hola. Ahí, Franco, mirá que te perdimos hace un cachito, ¿eh? Sí, y me figuraba como inestable. Bueno, me hiciste ahí una consulta, hay varias cosas. Espera. A ver. Estoy buscando el ejemplo ese. Sí, creo que lo debo tener. Espera, porque es este, pero no. Ejemplo. Ah, ahora sí. Mirá. Ustedes seguramente, Franco, ¿me estás escuchando? Sí, 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 Y estás viendo la pantalla. sí. Vos tendrías que haber llegado a una cosa así. Bueno, esta es la matriz M, que yo les decía que tendrían que haber llegado, que incluso vos me hiciste la pregunta, ¿cancelo o no cancelo? ¿Puedo suponer que son positivos? Yo le dije, no, no supongas nada. Entonces, la verdad es que fíjense que lo que les está dando
lo que les está dando son coeficientes que están en la planta. Tienen que ver cómo se afecta esto porque hay una cancelación, pero presten atención a eso, ¿ven? Que tengo la P, la L, 0, 0, después se rota, LP 0 y después el numerador. ¿Sí? Estén atentos a eso. Yo se los mostraba en el caso más general y les mostraba, bueno, esta es la M que me da. Si yo no voy a cancelar nada, no tengo que hacer nada. Voy directamente, les decía, del paso 1 al 11. Bueno, saco esto que está acá. Esta es la matriz M, porque yo estoy eligiendo en este caso un P, un P igual a 4, un Z igual a 3 y un A igual a 3. Ahora vemos. Lo importante es que este es el polinomio de lazo cerrado, este es el polinomio P del numerador y este es el polinomio L del numerador. Acuérdense que el controlador es P sobre L. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cómo es reconstruir el P y reconstruir el L. Supongo, Franco, que lo hiciste y que lo tenés bien. O sea, y si lo tenés bien, tenés esto que está acá, en donde P1T y P0T son estos números que están acá, que es justamente la solución del sistema de ecuaciones. Y lo mismo con los L's. El L2, el L1 salen como solución del sistema de ecuaciones. ¿Por qué la T acá? Porque es P1 tilde, P0 tilde, usando la misma notación que les mostré en la clase. Entonces, yo corro todo esto. Fíjate que acá no tenés polos estables, inestables, ni ceros de fase no mínima. Está todo en el semiplano izquierdo. Tengo la planta, tengo el controlador, y el ALC es eso que está ahí. Claro, esto que está acá es S, más 3 a la cuarta. ¿Por qué? Porque como yo les decía, mi estilo es elegir siempre un polinomio lazo cerrado que pone todos los polos ahí. Porque me resulta más metódico, ¿no? Después cambio todos juntos. Si los tengo todos dispersos, cuesta... Bueno. Perdón, duele un poco la cabeza. Ahora, calculo el T y el S. Fíjate, Franco. Fíjate lo que me está dando el T acá. Lo que está ocurriendo, yo ya se los dije algunas veces, es que si vos te fijas el ZPK de T0, esto tiene que ver con las cuentas que están haciendo en MATLAB. Este es el ALC que estoy poniendo yo. Y esto pasa por cuentas que está haciendo MATLAB cuando calcula todo este choclo que le pido yo acá, en el T0. G por K sobre 1 más G por K. Cuando MATLAB hace eso, le está dando todo esto. Sin embargo, uno tiene que saber que esto no es del todo correcto. O sea, el T0 tiene que dar esto... Ah, perdón. Estoy diciendo algo que está mal. ¿Por qué estoy diciendo algo que está mal? Porque yo estoy cancelando. El S más 5 lo estoy cancelando. Por eso es que en el T0 aparece. Pero uno puede forzar esa cancelación con un min real de T0 y le tenés que poner cierta tolerancia. ¿Ven? Cuando le forzás la cancelación con esa tolerancia, te cancela. Bueno, uno tiene que estar atento, tiene que saber lo que está haciendo. Más allá de. Yo les decía a algunos de ustedes cuando hicieron el coloquio, ustedes tienen que dominar la herramienta, no ustedes estar dominados por la herramienta. Porque a ustedes el día de mañana les puede tocar estar sentados en el asiento de quien desarrolla estas herramientas. Para un PLC, para MATLAB, para lo que sea. O sea, ustedes tienen que siempre dominar la herramienta, eso viene acá.
Vienen a ser usuarios de bajísimo nivel. Bueno, la cosa es que si vos haces step de T0, ¿vale? Eso que está ahí. Por favor, voy a hacer solamente por única vez esto. En realidad ya lo hice en las diapositivas que hicimos el otro día. Abro Simulink. Quiero que todo el mundo tenga bien en claro esto. No se puede avanzar ni media clase más si no tienen en claro esto que les voy a mostrar ahora. Bueno, tarda, mi computadora es como es. Bueno, este es el controlador. Esta es la planta. Y uno lo que está simulando cuando simula el escalón de T0 es eso que está ahí. ¿Sí? Yo esto se los escribí en la diapositiva el otro día. Lo que pasa es que lo aclaro por última vez porque si alguno no se pierde de estos detalles ya está complicado a esta altura de la materia. Entonces, si miran la salida de ese scope y comparan con la respuesta de ese step que está ahí, esta máquina está matada. Bueno, acá estoy simulando 2,5 segundos. Vamos a simular en Simulink 2,5 segundos. Y el step lo hacemos salir desde cero. ¿Sí? Las respuestas son las mismas. Las respuestas son las mismas. Entonces, yo no voy a perder todo este tiempo de acá en adelante. Directamente simulo T0 y, perdón, una cosita más. Una cosita más.
quiero que observen esto. Yo estoy metiendo un ruido de salida. Estoy metiendo un ruido de salida a partir de los 5 segundos. Por supuesto que el brazo lo está rechazando por la acción integral del controlador. Esto otra vez, S más T igual a 1. Si sigo referencia del tipo escalón, rechazo perturbaciones del tipo escalón de salida. ¿Eso cómo lo puedo ver? Bueno, si elimino la referencia, pongo un valor nulo, ¿sí? La respuesta que tengo, entrando por el canal de salida y mirando la salida, es eso. Bueno, es lo mismo que tener esto, step de S0. Si miro el step de S0, obviamente que lo que voy a obtener es la respuesta esta, pero digamos así, en 2,5 segundos la respuesta se extingue. Si vengo acá, por supuesto esto está arrancado en 5, ¿no? En 2,5 segundos se extingue, o sea, en 7,5 acá porque estoy todo corrido 5 porque el step aparece en 5. Pero es importante que entiendan esto, o sea, a esta altura de la materia, esto ya no corre más. Lo cierro, no lo grabo, porque ya entendí que simular T0 es ir de R ahí y simular ese 0 voy de DC, de O ahí. Listo. Y por supuesto que cuando sigo, rechazo. Cuando sigo perturbaciones del tipo escalón, rechazo perturbaciones del tipo escalón. Bueno. Franco. El sistema es estable, de fase mínima, y la respuesta con 3 es eso que está ahí. Hago acá step de T0. Hago hold on. Ahora lo mismo, pero con A igual a 10. O sea, hago el lazo cerrado más rápido. Miremos lo que pasa acá. ¿Sí? El lazo es más rápido, apareció un sobrevalor por alguno de los ceros que está apareciendo. Y lo puedo hacer más lento. Puedo hacer un A igual a 1, por ejemplo. Va a ser más lento y te apareció un subvalor. ¿Puede ser que esto es lo que te estaba pasando? Sí, 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 sí. Cuando hacía el polo más rápido, me aparecía un subvalor. No sé si me pasó lo mismo que te pasó a vos, o quizás tendría que revisarlo de vuelta, pero cuando lo hacía más lejos o más rápido, me aparecía un subvalor. Entonces, ¿Qué es lo que está un pasando? subvalor y un sobrevalor. Mira, acá puse el A en 10 o en 20, que es la curva violeta. Esta curva no es que tiene un subvalor. Esta curva está oscilando, pero está oscilando tan alto que hace sube y baja, pero primero tiene el sobrevalor. El resto es una oscilación. Subvalor tenés cuando vos querés ir para arriba y salís para abajo. Como el sistema hace al revés de lo que querés hacer, después se compensa, pero inicialmente sale. El subvalor lo tenés en la amarilla. Para que. Subvalor lo tenés con la amarilla. Ves que vos querés ir al 1 y salís para abajo. Salís como al revés. Que eso me pasó ¿Para cuando lo qué hice. A es ese? Bueno, ahora. Pero hay ocasiones, por ejemplo, cuando esto era 2. Ahí me está tirando un subvalor. A ver cuando es 3. Cuando es 3 no pasaba esto. O 4, a ver 4. Ahí va bien. Ahí va bien. Ahora vamos a mirar la T0. La T0. Te la pongo en ZPK para que se vea más claro. La T0 es esto que está acá. Todo A es igual a 4. Todos los ceros están en el semiplano izquierdo. Cuando yo pongo A igual a 0,1, o sea, hago el lazo muy lento. Voy a mirar la T0.
Yo les dije el otro día, revisen la grabación, la cinta. Yo les dije, ustedes tienen mucho control de los polos del lazo cerrado, pero ningún control sobre los ceros. El único control que pueden tener sobre los ceros es cancelando todo. Pero si no cancelan, van a aparecer ceros. Fíjate lo que pasó. La dinámica lazo cerrado, antes la había puesto en 0,4. Ahora la estoy poniendo en 0,1. Perdón, la había puesto en 4. Ahora la pongo en 0,1. Este que está acá, me apareció un 0 de fase no mínima. Ese 0 de fase no mínima que me está apareciendo en la T0, por supuesto porque no tengo control absoluto de los ceros, ese 0 de fase no mínima está haciendo que la respuesta del lazo cerrado sea esa porquería que está ahí. Vamos a poner A igual a 2. Subvalor, no tan bruto como el de recién, pero pongo ZPK de T0 y mirá quién apareció acá. ¿Ves, Franco? Bueno, por eso, uno de los ejercicios del parcial decía que traten de ser lo más programáticos posible, lo más metodológicos posible. ¿Por qué? Porque en esta parte de la materia la cosa es así. Voy a poner los polos a lazo cerrado en 1, me voy a fijar lo que da y no me guste y los voy a poner en 3. Pero para poder hacer eso, no puedo hacer las cuentas 500 veces. Tengo que encarar las cosas de esta manera. Tengo que ser metodológico. Tengo que programar para poder ser justamente iterativo en el diseño. Bueno, lo que es importante acá es esto. Franco, aprovecho para conectar las clases, la pasada con la anterior. Lo que es importante es esto. Cuando Z vale 3 y P vale 1, hay algunos valores de A. Hay algunos valores de A que me hacen al sistema estable, sin sobrevalor y sin subvalor, como tenés ahí en la pantalla. ¿Ves? Cuando P y Z están en el semiplano izquierdo, puedo encontrar alguna que genera respuestas de este estilo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el Z es negativo? Si acá pongo un -3. Z es negativo ahora. O sea, tengo un polo en el semiplano derecho. La planta no es de fase mínima. Me apareció eso. Ahora, ¿sabés lo que va a pasar acá? Te lo adelanto. Independientemente del A que elija, siempre voy a tener ese subvalor. ¿Por qué? Porque la planta tiene un 0 de fase no mínima. Y como ese 0 de fase no mínima no lo puedo cancelar porque está en el semiplano derecho, el otro día se los marqué en rojo, lo que está en el semiplano derecho no lo puedo cancelar, como está en el semiplano derecho y no lo puedo cancelar, lo arrastro eternamente. Entonces, si te fijas y hago el ZPK de la T0, ¿quién está acá? El Z, porque no lo puedo cancelar. Ahora, pongo otro A. A ver, pueden no creerme. Pongo un A igual a 6. Otra vez subvalor. Hago el ZPK. Otra vez el 0 de fase no mínima. No me lo puedo sacar de encima. No me lo puedo sacar de encima. Lo arrastro. Pero fíjate que elegir diferentes A a lazo cerrado, o sea, hacer el lazo más rápido, más lento, me permite. Fíjate que acá llego a menos 0,6 y si pongo un A igual a 1, se achicó mucho el subvalor. Ve que sigue estando ahí. ¿Ve, Franco? El subvalor sigue estando, pero ahora estoy en 0,1, no sé por ahí. Lo que antes era 6 veces más grande. Pero la respuesta más lenta. Limitaciones de diseño, ya empezamos a hablar. Hoy Diego empezó a decir cosas, sensores, actuadores. Voy a hacer ahora el... Franco, sí.
No, pero digo, ahí tenía como error en estado estacionario, o sea, es como que no iba a 1, ¿o no? O, No. Iba muy lento a 1, pero iba a 1. ¿Por qué va? No tengo ni mirar la pantalla. ¿Ves? ah, Tengo acción integral. Entonces la T en sí, 0 vale 1. siempre va a ir ahí. ¿Sí? Si vos te fijas acá, si haces break rest de T0 en 0, te da 1. Si hago lo mismo en S0, me da 0. Porque T más S dan 1. Es más, fíjate esto. Si vos haces T0 en 1, que es J, ¿sí? Porque el número que va es 1 por J, 2 por J, en 1. Si te fijas, cuando es la S0 en eso, en 1, lo que podés estar tranquilo es que esto da 1. O sea, independientemente del número que ponga yo acá, esos dos siempre dan 1. ¿Ves? Pongo 20. Dan 1. Pero lo importante es este, que si pongo 0, da 1. ¿Y por qué es el importante? Porque sigo referencia del tipo escalón, porque rechazo perturbaciones del tipo escalón. Eso es fundamental. Sí, Es fundamental. Si sigo, rechazo. Y si rechazo, sigo. No puedo no seguir y rechazar. No lo puedo hacer. Si sigo, rechazo. Y listo. ¿Por qué? S más T igual a 1. Y independientemente de lo que valga A, yo puedo poner acá A igual a 10. Y hago el frec resp 1. ¿Sí? En T0, o sea, independientemente de lo que valga A, la respuesta en frecuencia de T0, el 0 da 1, porque es así, con 0 de B. ¿Por qué? Porque puse la acción integral en el controlador. Entonces, no sé lo que, ni necesitaba mirar la pantalla para saber que iba a seguir la referencia. Y ahora, bueno, la última parte del ejemplo sería esta. Pongo el polo inestable. Pongo una igual a 3, no es un número razonable. ¿Qué apareció ahora que no tenía antes? sobrevalor. Sobrevalor. Recién era de fase no mínima la planta y me generaba subvalor. Ahora pongo el polo inestable y me aparece sobrevalor. Claro, y eso lo vas a arrastrar siempre. Siempre. Sensores, actuadores, 0 de fase no mínima, polos inestables. Siempre. Eso viene ahora el jueves. Lo puedo hacer más rápido. Fíjate. Acá llega a 1,6. Vamos a poner 6, el doble de rápido. Bajó. Acá lo hice más rápido. ¿Te acordás que con el subvalor, cuando hice más lento, se achicaba? Lo hice más lento, se achicó el subvalor. Acá lo hice más rápido, el subvalor el sobrevalor acá se achicó. Bueno, son cosas que vienen. Pero fíjense, si no les molesta, Diego, te pregunto a vos también, si no, tengo un dolor de cabeza que se me está partiendo la cabeza. Sí. Si no les jode, más o menos, acá hicimos un ejemplo de asignación de polos, si tienen alguna consulta, pero si podemos cortar acá y de última lo Sí, seguimos, ¿sí? sí, no hay problema. Por total, vimos bien la teoría y bueno, después seguimos con más teoría y más práctica. Así que no hay problema. Lo que podrían ver ustedes es poner las dos cosas, el 0 y el polo en el plano derecho, y jugar un poco. Así como yo decía, hago más rápido, hago más lento, ver qué pasa cuando tengo las dos cosas. Sí, así después lo vemos cuando vemos la teoría y van a entender un poquito más de lo que estamos hablando.
Si tienen esto de la semana pasada, lo que les decía, importante, fíjense, todos los temas de esta segunda parte van arriba de asignación de polos. El que se durmió con esto no va a aprovechar ninguna de las clases. Pueden dormirse haciendo las prácticas después. Estas las tienen que tener así. Recomendación. Bueno. Bueno, Si no les- chicos, entonces nos vemos el jueves. Listo. Bueno, dejo acá de grabar. Un saludo, nos vemos el jueves. Chao, Diego. Chao, chao, Ian, Maxi, Franco. Chao, Abrazo. hasta luego.